Perfecto. Inicia la grabación entonces. Comenzamos. Sean bienvenidos, damas y caballeros. Vamos a dar continuidad a los temas que estamos revisando en la unidad 2 respecto a lo que es la aplicación de distintas herramientas para lo que es el cálculo del interés compuesto, que habíamos iniciado ya hace 2 semanas con este tema. En la primera semana vimos un apartado relativo a lo que era la parte introductoria, ¿verdad? Y vimos el monto, cómo se calculaba el monto del interés compuesto. Y en la siguiente semana vimos las demás variables, ¿verdad? Que era tiempo, tasa y capital. Una vez teniendo eso, ya hemos visto el apartado de cómo, de manera así tradicional, ¿verdad? De manera manual o a pie, como se le llama, entre comillas, hemos encontrado las distintas variables involucradas. Ahora vamos a ver la bondad del uso de Excel como herramienta ofimática para poder trabajar esas variables. Considerando el hecho de que ya tenemos una experiencia previa, como lo vimos en el apartado del interés simple, pero para ello vamos a ver el detalle de corregir algunas cositas con las que nos encontramos en ese momento para que trabajemos de una manera más eficiente. Entonces, básicamente la jornada de ahora, que comprende del 20 al 26 de septiembre, tiene que ver con ecuaciones en Excel para operaciones de interés compuesto. Como se había manejado antes, Excel es un importante aliado en prácticamente todas las áreas que implican elementos de cálculo numérico, matemática, estadística, ingeniería, etcétera. Y obviamente, pues la matemática financiera como tal no es la excepción. Y por lo tanto, todos los cálculos que hemos hecho a pie, apoyándonos en una calculadora científica, podemos migrarlo a una hoja en Excel para que se nos facilite. Excel como tal, ¿verdad? El programa de Excel como tal no tiene fórmulas específicas para interés compuesto, porque básicamente está diseñado para ser de uso universal. Es decir, no es como Crystal Ball, por ejemplo, que tiene programación ya definida para elementos de simulaciones. No es como SPSS, por ejemplo, que es el programa utilizado en el software de cálculo estadístico para investigación, o el PSPP, que es la versión libre, ¿verdad? Del mismo. Entonces, no es un software especializado, sino que es un software genérico, universal. Y esa es la bondad de poder ser utilizado en diversas disciplinas y en el caso de la matemática financiera no es la excepción. Entonces se busca que la utilidad de la herramienta pueda ser adaptada a las necesidades específicas que tenemos. Entonces por eso se puede utilizar. En esta semana lo que se pretende es de que los ejercicios que están contenidos en la hojita anexa, que es la que se les cargó en la plataforma, sean resueltos mediante fórmulas en Excel, ¿verdad? Y lo que se busca es que ustedes realicen las operaciones de cada ejemplo en la plataforma, que está en la plataforma, perdón, en una hoja en Excel, para efectos de que ustedes, igual, ¿verdad? Que la vez anterior, compartan sus experiencias, vean el detalle de qué les pudo generar dificultad y podamos intercambiar experiencias, ¿verdad? Entonces, para ello, iniciamos con el primer ejemplo, que nos dice, una persona deposita 4,000 en una cuenta de ahorros que paga el 1% mensual, capitalizable mensualmente. De entrada divisan ustedes que el tipo de interés está definido en una unidad temporal puntual. El interés es mensual y se capitaliza mensualmente. Significa entonces que la aplicación del interés va a ser en base al tipo de interés que tenemos. Y dice que retira el dinero después de 3 años. Se hace la pregunta, ¿cuál es el monto acumulado? ¿Cuánto ha generado en concepto de intereses? Entonces aquí tenemos los datos. Nos vamos a apoyar en una hojita en Excel, ¿verdad? Que tenemos por acá ya previamente escrita, ¿verdad? Con el apartado del monto, que no lo tenemos acá porque es lo que vamos a buscar, capital, interés y tiempo. Trasladando, ¿verdad? Capital serían 4,000, interés 0,01, porque ya está definido de manera mensual y es capitalizable mensualmente, por eso no hay que transformarlo. Y el tiempo que serían 36 meses, porque estamos hablando de que son 3 años y cada año tiene 12 meses. Entonces, ¿qué es lo que nos pide? ¿Cuál es el monto acumulado? Entonces, en este caso, esta es la variable a buscar, monto, ¿verdad? Y tenemos aquí el apartado de la formulita. ¿Qué monto es igual a capital multiplicado por el factor de acumulación de interés compuesto?
Y el factor de acumulación es 1 más i elevado a la n. Indica entonces que solo trasladamos la información. El monto igual al capital multiplicado por factor de 1 más tasa de interés elevado al tiempo. En esencia, eso que está ahí es lo que tenemos acá reflejado. Y al hacerlo, podemos divisar que el ejemplo que nos da el material básicamente está en la misma lógica, ¿verdad? Monto, capital, plazo y tasa. Monto, capital, interés y tiempo. Aquí el autor de contenido recomienda que se le asigne un nombre a la variable con los datos ingresados, así como hicimos en la semana 3. Pero recordemos que eso generaba una restricción en la hoja de Excel, que no nos permitía volver a utilizar esa información porque independientemente fuera en la misma página o en otra página, siempre y cuando fuera el mismo archivo, ya no podíamos renombrar ninguna otra celda con ese nombre. Por lo tanto, ese apartado lo vamos a obviar para que no tengamos ese problema. Y así únicamente vayamos trasladando información y cambiando datos en la misma plantilla, ¿verdad? Lo aclaro porque esa fue la bondad de la experiencia que tuvimos en la semana 3, que el renombrarla, si bien es cierto, da cierta pauta de facilidad para identificar cada variable, igual es cuando le ponemos el nombre a la par, ¿verdad? Porque una cosa es poner el nombre a la par del valor y otra cosa es ponerle el nombre a la celda donde está el valor. Una vez usted hace eso, ya la restringe. Ya no puede ser ninguna otra celda llamada de esa forma. Entonces, hay aplicaciones en las que esa característica de Excel es útil, pero para efectos de lo que nosotros estamos viendo, no es conveniente porque restringe. Entonces, mejor ponemos el nombre a la par, ¿verdad? Por eso vamos a obviar este apartado que está aquí. Entonces, ya teniendo la fórmula planteada en base a los datos que tenemos acá, vemos que únicamente le damos Enter y obtenemos este valor. 5.723. Y según el ejemplo, el dato es correcto. 5.723. Entonces significa que para este ejemplo que estamos viendo, en este caso es el ejemplo 1, obtenemos el resultado, según los datos, de 5.723. Entonces, vamos al ejercicio. ¿Qué nos pide? Primero, ¿cuál es el monto acumulado? Respuesta, el monto acumulado son $5.723. Esa es la respuesta de la primera pregunta, que hay que escribirla, ¿verdad? Hay que digitarla por ahí para que se quede ya registrada. Y después hace otra pregunta. ¿Cuánto generado en concepto de intereses? Sencillo. Aquí en este caso solamente sería definir monto menos capital. 1.723. Significa entonces que la respuesta a esta otra pregunta, ¿cuánto ha generado en concepto de intereses? Serían $1.723. Ahí tenemos las dos cifras que dan respuesta a las dos preguntas. Y recalco, ¿verdad? Obtener la cifra solo es el insumo para darle respuesta a la pregunta, ¿verdad? Entonces, así tendríamos en el caso del ejemplo 1. Es lo que tenemos hasta este punto, hasta aquí, ¿verdad? Eso es en el caso del cálculo del monto, la primera variable que normalmente solemos calcular cuando estamos viendo un tema de este tipo. Pasamos al segundo ejemplo. ¿Qué capital debe invertirse ahora? Al 11.5% mensual anual, capitalizable por bimestres, para obtener 4.000 en 10 meses. ¿A cuánto ascienden los intereses? Aquí hay dos preguntas de un solo, es decir, el planteamiento del problema es una pregunta, puntualmente hablando, ¿va? Y además de eso hay otra, ¿a cuánto ascienden los intereses? Entonces, vamos por partes.
Tenemos entonces ejemplo 2. En el caso del ejemplo 2, la variable a buscar no es monto, sino capital. Entonces, aquí empezamos a trasladar los datos según lo que está en el ejercicio. Primero, el monto 4,000. El interés es 11.5% anual, convertible o capitalizable por bimestres. Entonces, este dato se divide entre 6 porque cada año tiene 6 bimestres. La tasa de interés es 0.0192. 0.0192. Y el tiempo sería 5, ¿verdad? Porque son 10 meses. Entonces estamos hablando de ¿qué? De un periodo de 5 bimestres. Tenemos entonces que vamos a buscar capital. El capital tenemos que es igual a monto factor de 1 más i elevado a la menos n, ¿verdad? Porque estamos hablando de una utilización de fórmula para descuento, no para capitalización. Y en este caso les voy a compartir. La forma como la dice el autor de contenidos, que es basado en el apartado que está en los textos guía, sería, el capital sería igual al monto multiplicado por 1 más la tasa de interés elevado a la menos 5. Porque el detalle es que el factor al que estamos elevando la expresión, el exponente que estamos elevando, es negativo. Entonces tenemos que ponerle menos n. Ver ustedes acá que así se pone. El monto, que va a ser igual a los 4,000, factor de 1 más la tasa, que es 0.0192, elevado a la menos plazo, que es esto, 5. Entonces, le damos Enter y obtenemos 3,637. 3,637. Pueden ver ustedes aquí. Además de ese detalle, de la forma en la que está reflejada la formulita acá, está también otra opción. La vamos a poner aquí a la par. Como estamos hablando de que estamos utilizando el factor de descuento para encontrar el valor que está requiriendo el problema, lo que tenemos que ver es en el apartado D, que normalmente los descuentos se aplican en función de divisiones, no en función de multiplicaciones. Y si ustedes ven acá, aquí tenemos una multiplicación, porque estamos multiplicando el valor del monto entre el factor de descuento. Y el factor de descuento, ¿qué lo caracteriza? El exponente negativo. Está la opción también, que es la que yo más recomiendo utilizar, que es la que pone de manifiesto Díaz Mata, en la que se haría un arreglo de este tipo. Sería igual al monto entre el factor de descuento, que sería 1 más la tasa de interés elevado a la 5, que en este caso estaríamos hablando de un valor positivo. ¿Por qué sería positivo? Porque el factor de descuento está como un denominador de una expresión que me está indicando que algo lo voy a dividir entre eso. Entonces, este planteamiento es más sensato, es más coherente, es más común, porque estamos hablando de una división, ¿verdad? Recordándoles que el descuento implica división y el monto implica multiplicación. Entonces, al hacerlo, obtenemos el mismo resultado. Básicamente, la idea fundamental es compartir con ustedes las dos formas en las que se puede hacer, ya sea como lo plantea el autor, ¿verdad? Del docente autor de contenidos, acá, o bien como lo hace directamente Díaz Mata.
Aquí tenemos una multiplicación y aquí una división. Y el resultado es el mismo. ¿Sí? Entonces queda a criterio de ustedes, queda a opción de ustedes, cuál les resulta más viable de utilizar. De hecho, esta sugerencia no es solo para el uso en Excel, sino también para el uso de la calculadora financiera o calculadora científica al momento de que estemos trabajando los ejercicios. ¿Por qué? Porque muy probablemente a la hora que estemos trabajando en el segundo examen parcial, cuando ya evaluemos este tema y anualidades, nos vamos a encontrar con la situación de que van a haber ciertas dificultades para discernir qué es lo que nos pide un ejercicio. Porque recordarles, ¿verdad? Si nos vamos a la línea de tiempo, todo valor que está del 0 a la derecha es monto. Aplicación de intereses, es una multiplicación. Y todo valor que esté hacia la izquierda es lo opuesto. Es un descuento y estamos hablando de una división de la cantidad entre el factor de descuento, ¿verdad? Son las formas más fáciles de poderlas discernir, aunque hay autores que lo que hacen es elevar a la n y otros a la menos n. Como les digo, ahí queda a gusto del cliente, pero en mi sugerencia, ¿verdad? Mi experiencia, la sugerencia es que se utilice mejor este tipo de planteamiento, porque es más entendible, es más coherente y da más sentido al hecho de manejar un descuento, ¿verdad? Por la naturaleza de la operación que se está haciendo. Entonces dejo ese tip ahí para que ustedes lo valoren y pues en función de lo que donde se sientan más cómodos, ¿verdad? Ustedes lo puedan aplicar. Ahí ya queda a criterio de cada uno, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿sí? Ok, todavía me faltan algunos compañeros, pero vamos a ver. Entonces, aquí tenemos el apartado de la videoconferencia y está acá. El tercer ejemplo, de hecho, eso es lo que les mencionaba, que esta clase es bastante corta porque el autor únicamente enfatiza el cálculo en Excel relativamente rápido, ¿verdad? Únicamente. Hay que tomar en cuenta de que, perdón, se me escapaba. Aquí dijimos que eran dos preguntas, ¿verdad? Aquí teníamos la respuesta que hemos encontrado, ¿verdad? De cuánto era el capital. Y volvíamos a tomar en cuenta la pregunta. ¿A cuánto ascienden los intereses? Los intereses, aquí vamos a suprimir esta parte. Ya les dije, ¿verdad? Que si lo toman en cuenta ustedes, pues la pueden utilizar. Pero bueno, para no perder el sentido de la fórmula, la voy a poner por aquí. ¿A cuánto ascienden los intereses? Sería igual al capital menos, al monto, perdón, menos el capital. Quiere decir que esta transacción generó $363 de intereses. ¿Será poco? ¿Será mucho? Pues eso depende de lo que esté usted valorando, del tiempo que esté tomando en cuenta y del interés. Sin embargo, la respuesta como tal es, para esta pregunta, ¿a cuánto ascienden los intereses? $363. Punto. Es la respuesta. Y la primera la respondíamos, ¿verdad? ¿Qué capital debe invertirse? La respuesta sería esta, 3.637. Ya con eso, si le damos respuesta a las dos inquietudes que constituyen el ejemplo 2, ¿verdad? La primera pregunta, que prácticamente es el planteamiento, y la segunda, que tiene que ver con el apartado de intereses. Ya la tenemos aquí. Seguimos entonces. Ejemplo 3. Nos dice el ejemplo. ¿Qué día deberá invertir 1.500 una persona para disponer de 1.650 el 24 de diciembre? Suponga que la inversión genera intereses del 12% compuestos semanalmente. Considera el tiempo real, es decir, estamos hablando del tiempo que está en función de años calendario, no año comercial, ¿verdad? Sino que año calendario. Estamos aquí con los datos del problema, ¿verdad? Vamos por partes. Monto nos lo da 1.500. Perdón, capital sería aquí. 1.500. El monto.
el monto, 1.650. El interés, que sería 12% compuesto semanalmente. Es decir, este interés lo vamos a aplicar cada semana del año. Y para hacerlo necesitamos convertirlo a esa unidad temporal. Esto es anual, entonces lo vamos a convertir a semanas. 0.2 entre 52. Que sería igual 0.023077. Y la variable tiempo, que no la tenemos, que es la que nos está preguntando, porque dice, ¿qué día deberá invertir? 1500. Desde el momento que le habla de día, estamos hablando de la unidad temporal en términos de la variable que estamos buscando. Estamos diciendo entonces, requerimos tiempo. Para ello tenemos aquí la formulita, ¿verdad? Tiempo es igual al logaritmo del factor de monto entre el capital entre el logaritmo del factor de acumulación 1 más i. Entonces, tenemos acá, el tiempo va a ser igual a logaritmo, lo despliega Excel, solo lo seleccionamos, ¿sí? De monto entre capital. Entonces estaríamos hablando de monto entre capital. Y todo eso entre logaritmo natural, perdón, logaritmo base 10, el factor de 1 más la tasa de interés. 1 más tasa de interés. ¿Ok? Como se define, ¿verdad? En este punto se hace el planteamiento igual, ¿verdad? Solo que aquí renombra el docente autor de contenido, nosotros no lo hacemos, solamente planteamos según cifra, ¿verdad? La tasa 0.0023, nosotros le hemos dejado así completa, ¿verdad? Aunque no es significativo el detalle después del 0, ¿verdad? Porque estaríamos hablando de que por aproximación sería un 1, pero este es el dato que da Excel por defecto. Entonces, al hacerlo, obtenemos el siguiente resultado. 41.3487. Vamos a redondearlo un poco más. Aquí. 41.35. Debe hacer la ¿Cuál sería? inversión. Hola. Hola, una pregunta. Hola, dígame. Con relación al logaritmo, ¿hay alguna diferencia en poner logaritmo normal y logaritmo base 10? Ya lo vamos a comprobar, porque fíjate que esa duda me estaba saltando, porque según el planteamiento de la fórmula, pone el logaritmo base 10, pero también entiendo que el logaritmo natural debería dar lo mismo, creo yo. Si gusta, termino de ejemplificarlo ahorita y hacemos la dinámica, ¿le parece? Sí, está bien, gracias. Excelente, gracias, muy bien. Entonces, teníamos 41.35, que es el resultado que está aquí. Entonces, la inversión para que esta persona tenga el 24 de diciembre 1.650, tenemos que ver cuánto tiempo antes tuvo que haber hecho esa inversión. Y según los datos del problema, tendría que haberlo hecho 41.35 semanas antes de esa fecha. Entonces ahora tenemos que hacer esa conversión a días. ¿Cómo lo hacemos? El dato que tenemos aquí, tiempo en días. ¿Por qué lo hacemos así? Porque estas son semanas. Lo que nosotros necesitamos saber es cuánto es el tiempo esto en días. ¿Cómo lo obtenemos? Multiplicamos esto por el factor de unidad temporal que nos compete. En este caso, la semana tiene 7 días. 289.441. Como en términos de la aplicación de interés compuesto en la matemática financiera implica que el hecho de que ya haya una fracción de tiempo de un día en particular, un segundo puede ser, ya se considera día completo, porque la tasa de interés no se aplica en fracciones de minutos, horas o segundos, sino en días. Entonces, así como usted le dice, en verdad, mire, si usted tiene que pagar una cuota el 31 de un mes y no lo hace, a las 0 horas del día 1 del siguiente mes,
ya le ha generado a usted un recargo por intereses de mora, porque no pagó en la fecha que debía. Eso es automático. Indistintamente usted esté pagando, si le es posible, ¿no? A las 12 con un segundo, esa cuota, ya la va a pagar con multa, ya la va a pagar con interés moratorio, porque no aplicó el pago en el momento que debía. Entonces, para ello, estaríamos hablando de que estamos con un aproximado de 290 días. Por lo mismo, por la fracción que tenemos aquí. Entonces, doctor, para determinar la fecha final, puede situarse en un calendario y contar 290 días hacia atrás. Pero nos agarra Navidad, ¿verdad? Haciendo eso. Entonces vamos a utilizar Excel. ¿Cómo lo hacemos? Igual que lo hicimos con el interés simple. En una celda de referencia ponemos 24 de diciembre, cualquiera. Pongámoslo por acá, por ejemplo. 24 de diciembre. Excel lo toma directamente como que fuera una fecha, de forma automática. A la par vamos a colocar la fecha que estamos buscando. Para encontrar la fecha, lo que hacemos es ingresar una fórmula donde vamos a colocar la fecha como punto de partida y a esa fecha le vamos a restar 290 días, que es lo que hemos encontrado del tiempo que tenemos acá. Entonces esto sería igual a nuestra fecha en la que vamos a obtener el desembolso de lo que estamos ahorrando menos 290 días. Yo acá lo pongo así, pero el autor lo escribe de esta manera, que es lo mismo, ¿verdad? 290, 290, que son los 290 que están aquí. Entonces, solo le damos Enter y nos da el resultado 9 de marzo. ¿Qué significa? Que el detalle relativo a la pregunta que nos hace el problema ¿qué día deberá invertir 1.500 para obtener el resultado que desea a esta tasa de interés? La respuesta, el inversionista debe invertir esa cantidad el 9 de marzo de ese año para obtener 1.650 el 24 de diciembre. Esa sería la respuesta. ¿Sí? Entonces, así sería el detalle para la resolución de este ejercicio en términos puntuales, ¿verdad? En cuanto al tiempo, porque la pauta le da aquí el detalle de la fecha. Para obtener la que necesitábamos, cuándo vamos a retirar el dinero y cuántos días han pasado desde el momento en que hace la inversión hasta la fecha en la que retiramos el dinero. ¿Ah? 9 de marzo, 41 puntos y algo de semanas. Muy bien, vamos ahora a ver el apartado de este mismo ejemplo utilizando la fórmula del logaritmo, pero el natural. Pues aquí tenemos el uso del logaritmo base 10, ¿verdad? Logaritmo. Vamos a ver qué resultado nos da si utilizamos el logaritmo natural, porque hay autores, por ejemplo, como Lincoln Portus, el chileno, que menciona que el uso del logaritmo solo es para efectos de poder encontrar un valor específico que por propiedad matemática no se puede encontrar de otra forma, ¿verdad? Solamente base al logaritmo. Entonces, vamos a ver si es cierto que pues, en el caso del planteamiento de este ejercicio, nos da resultado igual, considerando logaritmo natural y logaritmo base 10. Entonces, el planteamiento ya lo tenemos definido, ¿verdad? En cuanto a la fórmula. ¿Sí? Solo vamos a cambiar el apartado de logaritmo. Porque el logaritmo natural es este. Y el logaritmo base 10 es este otro. Vamos a ver. Colocamos logaritmo. Igual aquí. Suprimimos logaritmo base 10 y ponemos logaritmo. ¿Sí? Vamos a ver el resultado que nos da. 41.35. Pueden ver ustedes que tenemos acá el apartado. Logaritmo natural. 41.35. Logaritmo base 10. 41.35. Significa que el uso de ambos, perdón, el uso de ambos tipos de logaritmo nos conduce a la misma respuesta. Ahora, recordar que el uso en la calculadora financiera, pues es más intuitivo, ¿verdad? Solamente la propiedad del logaritmo que nos permite convertir un valor que está como exponente y poder pasarlo como variable para multiplicar, ¿verdad? Y otros principios que tiene la aplicación del logaritmo, pero se percatan ustedes que tanto logaritmo base 10 como logaritmo natural nos arroja el mismo resultado, 41.35.
Es decir, ambos son útiles, ambos son válidos para hacer el detalle del cálculo que estamos haciendo. Pues podemos utilizar cualquiera de los dos, Lee. Es correcto, cualquiera de los dos es válido, porque ya pudimos comprobar que a través del logaritmo natural o logaritmo base 10, el resultado es el mismo. ¿Cómo lo arroja la información acá? Los planteamientos son idénticos, lo que cambia es el factor de cálculo del logaritmo, ¿verdad? Que en este caso el logaritmo natural, en este ejemplo el 3.a, y el 3 como tal lo planteamos originalmente, como está en el material, logaritmo base 10. Entonces, cualquiera de los dos puede ser utilizado. Aquí tenemos el detalle de la actividad de la semana, lo que les habíamos dicho, ¿verdad? Uso de Excel, siempre en foro colaborativo, y es de que van a igual la misma dinámica de interacción que ustedes van a tener, que realizado en equipos de trabajo, van a resolver los problemas de la guía. Utilizan el foro como vía de comunicación para el equipo, aportando ideas, ajustando borradores o capturas de pantalla en su caso, ¿verdad? Porque es lo que van a compartir ustedes por el hecho de trabajarlo en Excel. Porque la idea es de que el trabajo colaborativo se aplica según la evidencia del foro. Al final, un integrante del equipo hace entrega oficial por medio del comentario. La fecha límite para participar, según material, es el domingo, pero como por el hecho de que la clase la tenemos un domingo, siempre se les deja habilitado hasta el martes, ¿verdad? Para que lo puedan hacer. Entonces, disponen desde ahora hasta el martes. Tienen más de 48 horas, bueno, prácticamente 72, para hacer la interacción en el foro si es que no lo han hecho todavía. Se va a evaluar, se va a hacer una revisión para efecto de la correcta o no realización de los ejercicios mediante la lista de cotejo y esta actividad no tiene ponderación. La referencia bibliográfica va el siempre bien ponderado Díaz Mata para que lo tomen como referencia en el libro que se les ha compartido. No sé, queda el espacio para preguntas, dudas o inquietudes, jóvenes. Tenemos el espacio ahorita para poderlas hacer. Lee, una consulta. Cuando Diga, dejen los Carlos. encuentros presenciales, siempre serán los domingos, ¿verdad? Sí, siempre los domingos de 7 a 8:40. Por efectos de aula, como recuerden que tenemos que contar con un aula disponible como el día del parcial. Y de hecho creo que el aula, si es la misma que nos asignaron la vez anterior, está pero perfecta, pues en términos de cuánta gente somos en el grupo y las condiciones del lugar, porque ocupamos una pizarra grande, ocupamos que esté bastante eh, propicio el ambiente para poner la atención debida a la hora de estar resolviendo ejercicios, más que todo cuando estemos viendo la parte de anualidades, que es un poquito más elaborado de lo que estamos viendo ahorita de interés compuesto. No sé si queda claro, Carlos. Sí, Lee, muchas gracias. Perfecto, de acuerdo. ¿Alguna otra duda, compañeros? Sí, licenciado, yo tengo un problema con una fórmula. Diga, Diana. Fíjese de que yo estaba haciendo lo de la fórmula de interés compuesto para encontrar el interés, Ujú. que es raíz cuadrada, pero lleva un exponente. Y eso lo quise hacer en Excel y lo intenté hacer en la calculadora y no pude, licenciado. No sé ahí qué método es el que utilizó. Sí, como lastimosamente en el material que discutimos ahora no aparece el cálculo de lo que es el El interés. interés. Ajá, y de Ujú. hecho, el interés normalmente en este tipo de ejercicios, por ejemplo, Díaz Mata es lo que recomienda que se haga mediante tanteo, ¿verdad? Entonces, el apartado del interés para el cálculo del interés compuesto no lo vamos a desarrollar por lo mismo, por la dificultad que genera el uso de la herramienta. Ahora, sí se puede calcular, ¿me entiende? Pero de haber sabido que iba a ser requerido ese apartado, hubiera podido preparar un ejercicio, ¿va? Pero así un poco a la improvisación no creo que sería muy conveniente hacerlo. Lo que puedo hacer es, si ustedes gustan, para la próxima jornada, como de hecho, según la matriz de encuentros presenciales, creo que esta semana que viene todavía tenemos actividad mediante videoconferencia y la siguiente la tenemos mediante la encuentro presencial. Déjenme preparar un ejercicio, voy a ver si puedo plantear algo a través de Excel y se los puedo compartir para que lo puedan revisar.
Ay, Ali, excelente, sí, porque yo no pude realizarlo ni en calculadora ni en Excel por lo de ese exponente y la raíz cuadrada. Ahí le voy a agradecer con eso. ¿Cómo no? De hecho, si a la hora de trabajarlo en Excel hay algún inconveniente o algo, trataré de que en el encuentro presencial hagamos un acercamiento al cálculo, porque entiendo que en calculadora sí es un poquito más fácil de hacer, porque Excel es un poquito elaborado a la hora de plantear fórmulas, ¿va? Entonces, me parece, podemos aceptar ahí el requerimiento y si veo que no hay inconveniente para trabajar en Excel, se los comparto en la próxima clase. Si no, en el encuentro presencial mediante calculadora, ¿les parece? Sí, sí, está bien, gracias. Ok, excelente, muy bien. ¿Alguna otra inquietud? ¿Dudas o comentarios, compañeros? Creo que todo está bien, licenciado. Ok, así parece, perfecto. Ahora, quisiera consultarles, jóvenes, desde el momento que iniciamos el cómputo 2 a la fecha, ¿han tenido ustedes algunos encuentros presenciales con algunas asignaturas? Yo todavía no he tenido ningún encuentro presencial. Ok, ¿y cuántas materias lleva, Carlos? 4. 4, ¿verdad? Ok, muy bien. Sí, es que alguien más, no sé, que nos quiera compartir. No, no, tampoco, licenciado, no hemos ido. Ok, muy bien, gracias, Diana. Igual, ¿cuántas materias lleva usted? 4. Esta, Lic, Las 5, ya, bueno. 5, ok, perfecto. Diga, Hernán. esta semana íbamos a tener un encuentro presencial con una licenciada, Ujú. pero ella se enfermó. Ah, ok, ok. Sí, porque hago la consulta por lo siguiente, dos cosas. La primera, entendería yo que el apartado de encuentro presencial es optativo, es decir, es a criterio del estudiante si lo quiere o no hacer, ¿verdad? Porque el obligatorio sí es parcial, ahí no hay vuelta de hoja. He estado haciendo algunas consultas porque hay gente que se acerca y me pregunta, mire, ¿y cómo vamos a hacer? Porque hay cierta preocupación, porque recuerden que el apartado de los contagios está un poquito fuerte, ¿va? Entonces, yo en lo particular, yo me ciño a las instrucciones de la institución, ¿verdad? Si la institución dice, programa encuentros, perfecto, yo los programo, pero depende del estudiante, ¿verdad? Si quiere que se tenga o no. Les comento porque con las otras dos asignaturas que estoy colaborando, la gran mayoría, de hecho, prácticamente todos me han dicho que no quieren encuentros presenciales. Entonces, entendería yo que es por el tipo de asignatura, ¿no? Que tiene la bondad de que se puede discutir y hacer mucho desde la plataforma. No así esta asignatura, ¿verdad? Entonces, hago mención porque sí, es un poco complicado el no tener en cuenta la condición en la que estamos, porque de hecho la ministra de Educación ya fue clara en el sentido de decir de que las clases presenciales se mantienen, ¿verdad? Pese a que antes, 21 de junio, presentó un requerimiento, una petición formal a la ministra, donde decían que se cerrara el año escolar de manera presencial y se continuara con este, el formato virtual, como habían estado a principio de año y en el año pasado. Entonces, menciono esto porque al menos a nivel de las autoridades de la universidad no hay cambio, es decir, las cosas se mantienen. Siempre seguimos con los encuentros de manera virtual y en el caso del grupo estudiante que lo estime pertinente, pues tenemos los encuentros presenciales, ¿verdad? Porque, déjenme ver, quiero corroborar qué fecha sería. Vamos a ver. Ok, les voy a presentar en este momento la matriz de encuentro presencial. Según la programación que tenemos, ¿verdad? Estamos asignados en el edificio Juan José Cañas, nivel 3, aula 2, que es donde tuvimos el examen parcial. De hecho, creo que aquí hay un cambio, porque creo que el aula 1 es la que nos prestaron, porque la 2 creo que es una bodega, según nos estaban comentando. Entonces, creo que en esta aula fue que tuvimos el encuentro. Entonces, desde esa perspectiva, aquí estamos viendo
que teníamos el encuentro el domingo, ¿verdad? Que sería de 7 a 8:40. Y según esta de la programación, cómputo 2, que es este que está aquí, semana 7 a la 13, estaremos hablando de la semana 11 y 12. Estamos ahora en la semana 9, ¿verdad? ¿Me corroboran, jóvenes? ¿Semana 9? Sí, 9, Liz, 9. Ok, perfecto. Entonces la semana 10 es la que corre. La semana 10 es la que corre del 3, no, del lunes 27 al domingo 3. Sería la semana 10. Significa que la semana 11, que es esta que tenemos aquí, estaríamos hablando que va del 4 al 10. Sería domingo 10. Entonces el encuentro presencial en la semana 11. Y en la semana 12, que es el siguiente domingo, estaríamos hablando de domingo 17. Es decir, que según programación de la matriz de encuentros presenciales autorizada por la decanatura, estaríamos hablando de que tentativamente tendríamos encuentro el 10 y el 17, de 7 de la mañana a 8:40, el día de la semana, el domingo de la semana 10 y el de la semana, semana 11 y semana 12, porque la semana 13 ya es la semana de parciales, que nos va a tocar igual a como nos tocó en el cómputo 1, ¿verdad? Solo que la sugerencia sería lo que les mencionaba, de que tenemos que manejar el apartado de ir ya un poquito más preparado, ¿verdad? Para evitar lo que sucedió en la semana de exámenes del cómputo 1, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto, creo que ya tendríamos un poco claro cómo está el detalle. No sé si hay alguna duda o inquietud respecto a lo que acabamos de presentar, jóvenes, ¿o está claro? Ok, excelente. Entonces, igual, me permito recordarles que cuando ingresemos al aula virtual para efectos de manejar el ingreso a las videoconferencias, lo hagamos siempre con el correo institucional, ¿verdad? Para no tener que estar solicitando autorizaciones por lo mismo, ¿verdad? Que tenemos ese inconveniente que estar en esa interacción de modificar la presentación para poder abrir la pestaña para darle a ingresar y todo, pues no deja de distorsionar un poco, vea el guión que se tiene de la presentación, pero sí es necesario tenerlo presente, ¿va? Porque es requerido tener el ingreso y la participación, como ustedes saben, para garantizar lo de su examen parcial. Pregunto, de los que están aquí, ¿alguien no ha contestado la encuesta que se les pasó mediante el enlace en el grupo de WhatsApp? ¿Alguien no la ha contestado o todos la contestaron? En mi caso lo contesté, Lee. Ok. Sí, entiendo. Si, como la pregunta era, ¿alguien no ha contestado? Al no recibir respuesta, entendería yo que todos la han contestado. Entonces, en estos días voy a hacer la tabulación respectiva para efectos de ver quiénes están con el interés y deseo de estar en el encuentro presencial. Y en efecto, vamos a ver, Keiri Abigail menciona, John Nolly. Ok, entonces no sé, Keiri, si nos puede hacerle el favor de ingresar. Ok, Miriam Amelia me confirma que sí, muchas gracias, Miriam. Keiri, sugerirle de que indistintamente usted desee o no tener el encuentro presencial, le sugiero que la complete, ¿verdad? Porque esa es la evidencia con la que yo voy a contar para efectos de programar actividad, si es así la voluntad de ustedes, ¿verdad? Como grupo, como generación, para efectos de que tengamos con suficiente tiempo la programación del aula y lo demás. Porque se me ha compartido el hecho de que para los días de fin de semana, sábado y domingo, es un poquito más complicada la coordinación. Siempre nos apoyan mucho, ¿verdad? Ahí con lo de académica, con las llaves de los locales y todo, pero hay que notificar con suficiente tiempo, ¿verdad? Para poder tener la tranquilidad de solo llegar y hacer ese detalle ahí. De acuerdo, ok, muy bien, Kairi, por favor, le agradeceré ahí que la complete. Muy bien. Si no hay más inquietudes, jóvenes, entonces yo me quedo hasta acá. Ha sido un gusto. Les invito a que hagan el desarrollo de las guías ahí. Yo me llevo la tarea de trabajar la cuestión del cálculo del interés para efectos de ver cómo lo hacemos, tanto en Excel como mediante la calculadora financiera. Y en base a eso, pues tener ya el insumo para poderlo utilizar a la hora de un examen.
Ok, yo me quedo hasta acá entonces, compañeros. Ha sido un gusto y si el Señor nos lo permite, nos veríamos dentro de 8 días, siempre en este tipo de entorno, ¿verdad? Mediante videoconferencia, para que después nos preparemos para la semana 11 y 12 para los encuentros presenciales. Ok, yo me quedo hasta acá, compañeros. Ha sido un gusto. Se cuidan. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Liz. Feliz día. Gracias, Lick. Feliz día, Lick.